Bien, vamos a seguir con otras ecuaciones diferenciales y vamos a poner como título importante ecuación diferencial homogénea. Tanto en la teoría como en la práctica son difíciles de resolver, o sea, la demostración no es tan sencilla. Antes de comenzar con la ecuación diferencial homogénea, tenemos que definir lo que es una función homogénea. Por eso es importante que cuando el estudiante de teoría, si no enuncia o define lo que es una función homogénea, después se la van a preguntar porque está incompleta la demostración. Porque primero tengo que definir lo que es una función homogénea y dar las propiedades que verifican. Entonces, vamos a definir lo que es una función homogénea. Se dice que una función f de x e y es homogénea si y solo si, al multiplicar las variables x e y por una variable t, es posible escribir a la función original por t elevado a la n. Repito, primero voy a escribir la forma simbólica y después repito otra vez la definición. Entonces escribimos, se dice que f de x y es homogénea si y solo si f de xt por it se puede escribir como t a la n por la función original. Y se dice entonces f es homogénea de grado n. Repito entonces la definición. Se dice que una función f de x y de y es una función homogénea si y solo si, al multiplicar la x y la y por un factor t, es posible escribir a la función como t a la n por la función original. Si esto sucede, o sea, si yo puedo realizar esta expresión, se dice entonces que la función homogénea es de grado n. Bien, la función homogénea cumple dos propiedades que son muy importantes para resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a poner acá como subtítulo, vamos a poner propiedades. Las propiedades son muy importantes. La primera propiedad dice que el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado da como resultado otra función homogénea de grado 0. Repito, la primera propiedad dice que sean dos funciones homogéneas, f y g, del mismo grado, el cociente de esas dos funciones homogéneas da como resultado otra función homogénea de grado 0. Vamos a suponer que yo tengo una función homogénea f de x y de y, entonces esto es posible decir que esto me quedaría que x por t y por t es igual a t a la n por la función original. Es decir que estoy demostrando que la función f de x y es una función homogénea de grado n. Ahora proponemos otra función g de x e y, entonces también es homogénea, o sea que si yo multiplico la x y la y por un factor t, es posible escribir t a la n por la función original. Perfecto. Entonces vemos que las dos funciones homogéneas son del mismo grado. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente.
vamos a hacer el cociente de esas dos funciones homogéneas y esto me quedaría así. Que f de xy sobre g de xy, entonces multiplicamos ambas por ese factor t a las dos variables, a x y a y, lo hacemos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esto se puede escribir como t a la n por f de xy, todo sobre t a la n de g de xy, y en este caso particular no vamos a simplificar las t, sino que vamos a restar los exponentes. Entonces me quedaría n sobre n, me queda t a la 0, y ahí queda demostrado entonces, fíjense, que yo empecé con el cociente de las dos funciones homogéneas y terminé demostrando que se trata de una función homogénea de grado 0. Entonces, recuadramos esto y acá escribimos función homogénea de grado 0. Entonces, repito la propiedad, dice que el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado da como resultado otra función homogénea, pero de grado 0. Y ahora vamos a la segunda propiedad que depende de la primera. La segunda propiedad dice lo siguiente, que si yo tengo una función homogénea de grado 0, entonces puede ser expresada como la función de una sola variable del tipo y sobre x o x sobre y. Repito entonces, si tenemos una función homogénea que es de grado 0, es posible escribir a esa función como una función de una sola variable del tipo y sobre x o x sobre y. ¿Cómo hacemos para demostrar esa situación? Vamos a suponer que yo tengo una función f de xy, entonces al multiplicar la x y la y por el factor t, esto me quedaría t a la 0 por f de x y. Es decir, que ahí estoy demostrando que mi función es de grado 0. Si nosotros a t le damos un valor muy particular, si t es igual a 1 sobre x, entonces esto me queda de la siguiente manera. Me queda 1 sobre x, todo eso elevado a la 0, f de, estoy reemplazando la t por, no, perdón. Si hacemos t igual a 1 sobre x, reemplazamos acá y me queda f de x por 1 sobre x, y acá me queda y por 1 sobre x. Entonces esto me quedó f, esto me queda 1, y esto me quedó y sobre x. Entonces esto me quedó una sola función que depende de y sobre x. Entonces ahí está la demostración de que si una función homogénea es de grado 0, yo la puedo expresar como la función de una sola variable del tipo y sobre x. Que vamos a ver que después a y sobre x, en la ecuación diferencial homogénea, la llamamos como u. Entonces, repito, la segunda propiedad. Si una función homogénea es de grado 0, puede ser expresada como la función de una sola variable del tipo y sobre x o x sobre y. Porque en vez de tomar como t igual a 1 sobre x, como hicimos nosotros, podríamos tomar como t como 1 sobre y, y ahí quedaría esto invertido y quedaría en función de x sobre y, que es exactamente lo mismo. Bien, ahí definimos la función homogénea. Y recién ahí el estudiante va a resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces, acá abajo escribe resolución de
una ecuación diferencial homogénea. Insisto, se considera incompleto el examen si el estudiante arranca directamente acá sin partir de lo primero. Entonces, como ya está colocado el título, ahí voy a proceder a sacarle la foto y continuamos con la demostración. Bien, insisto, para que le quede bien grabado, porque la mayoría de los estudiantes no hace esa parte porque cree que eso no es la ecuación diferencial homogénea y eso forma parte de la ecuación diferencial homogénea y ahora se va a dar cuenta por qué Massa dice eso. Bien, entonces sí dejo el título como ecuación diferencial homogénea porque estamos siguiendo con eso, pero queda el título de la resolución. Entonces, vamos a partir de una ecuación diferencial, que hasta ese momento nosotros no sabemos de qué se trata. Fíjense que hasta ahora hemos resuelto la ecuación diferencial de variables separables que lo hicimos en la clase del martes. Y ahora vamos a partir de esta ecuación diferencial. P de xy, diferencial de x, más q de xy, todo eso diferencial de y igual a 0. Si el estudiante compara con la de variables separables, se da cuenta que es la misma ecuación diferencial. Y de hecho, eso es lo que hace complicado la resolución en la práctica de las ecuaciones diferenciales. De las 4 ecuaciones diferenciales que nosotros vemos en este curso, 3 son exactamente iguales. Y entonces hace que el estudiante se pueda confundir de método. De hecho, suele haber ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por 2 métodos distintos y obviamente tenemos que llegar a una solución similar. Perfecto. Entonces, cuando yo sé que esto es una ecuación diferencial homogénea, entonces decimos que la expresión, esta que está escrita en la pizarra, es una ecuación diferencial homogénea, sí, solo sí, las funciones P y Q son funciones homogéneas del mismo grado. Vamos a suponer que el estudiante evita la primera parte que dimos en la pizarra anterior y arranca directamente acá. Entonces, si el examen es oral y el estudiante arranca acá y dice, esta ecuación diferencial es homogénea, sí, solo sí, las funciones P y Q son funciones homogéneas del mismo grado. Y ahí, ¿qué hace el profesor? ¿Y qué es una función homogénea? Entonces, para evitar esa pregunta, el estudiante tendría que haber hecho la primera parte donde ahí estaba perfectamente indicado. Porque después sigue, vamos a suponer que ahí le responde bien el estudiante. Entonces, después dice, bueno, para resolver hacemos lo siguiente. Y ahí aparecen las dos propiedades que enunciamos. Entonces se la van a pedir. Entonces, para evitar que le pidan ese tipo de situaciones, si el estudiante hace la primera parte, ya prácticamente estaba perfectamente claro y se dedica a resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces, repito, esto es una ecuación diferencial homogénea si y solo si P y Q son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribir. Es una ecuación diferencial homogénea si y solo si P y Q son funciones homogéneas del mismo grado. Eso tiene que probar el estudiante. Entonces, lo que hace el estudiante es lo siguiente. Cuando prueba, hace así. Dice que P de xy, entonces multiplica la x y la y
por un factor t, y él escribe t a la n de p de xy. Y lo mismo hace con q, y dice q de xy, entonces esto le queda q, xt, y t, esto es igual a t a la n de q de x, y. Y ahí el estudiante está demostrando que p y q son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, ¿qué hacemos para resolver la ecuación diferencial? Vamos a escribir acá, decimos dividimos la ecuación diferencial por q de x, y. Muy bien. Entonces el estudiante hace esto. Dice p de xy sobre q de xy. Vamos, para ahorrar un poco de pizarrón, para que quede toda la demostración en la misma pizarra, vamos a hacer eso acá. Ponemos entonces masa dice p de xy dividido q de xy más, diferencial de x más diferencial de y igual a 0. Fíjense que si ustedes dividen todo esto por q de x, acá me queda p sobre q de x como está escrito por el diferencial de x, q de xy dividido q de xy me queda 1, por eso me queda diferencial de y, y 0 dividido q de xy me sigue quedando 0. Bueno, ¿qué sucede en este cociente? ¿Qué sucede en este cociente? Y ahí aparecen las dos propiedades, porque yo tengo el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, si el cociente este que está acá son funciones homogéneas del mismo grado, ¿qué le va a dar como resultado? Otra función homogénea de grado 0. Y si esa función homogénea es de grado 0, se puede escribir como una función de una sola variable del tipo y sobre x. ¿Qué aplicamos ahí? Las dos propiedades. Repito entonces, lo que está señalado con colorado es el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado. Ustedes lo pueden ver acá. Y entonces, el resultado del cociente de dos funciones del mismo grado da como resultado otra función homogénea de grado 0. Y si la función homogénea es de grado 0, se puede escribir como una función de una sola variable del tipo y sobre x. Y eso entonces lo que vamos a decir acá, que el cociente p de xy sobre q de xy es una función homogénea de grado 0. Entonces, se puede escribir como phi de y sobre x. Eso fue aplicando las dos propiedades de funciones homogéneas. Por eso, si el estudiante no lo dice antes, se lo van a terminar preguntando. Y el estudiante no contesta, evidentemente no sabe el tema y no se lo dan por aprobado al tema. Entonces, por eso es importante hacer la primera parte o la parte previa donde vamos a usar para resolver esto. Bueno, entonces aprovechamos esto y esto que está acá ya lo escribo así. Directamente digo que esto será una función phi que depende de y sobre x. Por lo tanto, escribimos esa ecuación diferencial nueva, que quedaría así: phi de y sobre x, diferencial de x, más diferencial de y igual a 0. Bueno, vamos a llamar nosotros a y sobre x, lo vamos a llamar u.
El estudiante puede usar cualquier letra, pero normalmente se usa la U y en la práctica también. Si yo despejo la I, me queda que I resultó ser U por X. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar el diferencial de I, pero para eso hay que calcularlo al diferencial de I. Acá yo tengo un producto de funciones, entonces voy a decir que el diferencial de I me quedó así, como U por diferencial de X más X por el diferencial de U, aplicando el diferencial del producto. Bueno, estas dos cosas el estudiante va a reemplazar esto y va a reemplazar esto en la ecuación diferencial. Acá tiene, esto sería el valor de U y acá tiene el diferencial de I para reemplazar. Cuando el estudiante reemplaza, le va a quedar phi de U, diferencial de X, más, y acá el estudiante, en vez de poner diferencial de Y, escribe esto. Escribe U, diferencial de X, más X por diferencial de U. Lo bueno que tiene esto, que el mismo procedimiento analítico que el estudiante hace para demostrar la solución de la ecuación diferencial homogénea, es el mismo proceso que tiene que hacer en la práctica. O sea, en vez de hacerlo con letras como lo hacemos nosotros, lo va a tener que hacer con números, o sea que es más o menos el mismo mecanismo. Es decir, que si el estudiante sabe demostrar, tranquilamente puede resolver el ejercicio. Es un proceso bastante largo y algebraico, que un signo mal puesto obviamente me lleva a cometer error. Bueno, lo que vamos a hacer acá, esto es igual a 0, lo que vamos a hacer acá es agrupar los que tienen diferencial de X. Entonces, abro un corchete acá y me queda phi de U más U, todo eso diferencial de X, más X por diferencial de U igual a 0. Y fíjense que me quedó una ecuación diferencial de variables separables. Es decir, la idea es tratar de eliminar esto que depende de U, porque está con el diferencial de X, y eliminar esta X que está con el diferencial de U. Entonces, ponemos acá, aplicamos variables separables. Aplicamos variables separables. Que ya lo vimos a ese método, por eso es un método muy importante. Vamos a dividir la pizarra acá, porque vamos a continuar de esta manera. Como el estudiante tiene que eliminar esto de acá y eliminar eso de ahí, el estudiante le va a quedar esto. Le va a quedar diferencial de X sobre X más diferencial de U sobre phi de U más U. Eso es igual a 0. Y ahí logré separar la variable. Para resolver eso, ¿qué tenemos que hacer? Integrar. Entonces ponemos acá abajo, ponemos integramos, y van a ver ustedes que siempre en la práctica, cuando resuelvan las integrales diferenciales, ecuaciones diferenciales homogéneas, esto tiene que aparecer siempre. Siempre tiene que aparecer el diferencial de X sobre X. No aparece, algo está mal o algo no funciona. Entonces lo integramos y me queda así. Diferencial de X sobre X más la integral del diferencial de U sobre phi de U más U. Todo eso diferencial de U, perdón, está el diferencial de U. Todo eso igual a 0. Bueno, vuelvo a dividir la pizarra. Yo lo hago así para que me quede todo en el mismo pizarrón, entonces no tengo que estar borrando porque después se complica para poder entender. ¿Y qué hacemos? El estudiante sabe que esta integral no es nada más ni nada menos que el logaritmo natural de X. O sea que esto me quedó logaritmo natural de X. Esto que está acá me va a quedar un polinomio que va a depender de U. O sea que el estudiante puede poner una primitiva que va a depender de U. Y del otro lado tengo a la constante C. Que la constante C en este caso la vamos a estudiar como logaritmo natural de C. Y ahora el estudiante se va a dar cuenta por qué. En vez de poner C, ponemos logaritmo natural de C. Y es muy común hacer esto en ecuaciones diferenciales. Este logaritmo natural de C lo voy a escribir restando acá y me queda así. Logaritmo natural de X menos logaritmo natural de C es igual a menos P de U. Fíjense lo notable de esto. Acá voy a aplicar las propiedades
de los logaritmos. Tengo la resta, por lo tanto hay un cociente, y entonces me queda así, x sobre c es igual a menos una primitiva de u. Y ahora despejo, porque quiero despejar la x, entonces la operación contraria al logaritmo era la exponencial, y me queda x sobre c es igual a e elevado a la menos primitiva de u. Y entonces ahí ya estamos a un paso de despejar la x, y me queda entonces, lo hacemos acá, porque me va a faltar un pedacito, vuelvo a dividir la pizarra, y me quedaría que x resultó ser c, que pasa multiplicando, por e elevado a la menos p de u. Pero el u, para nosotros, era un artificio que necesitamos para resolver el ejercicio. O sea que termina el ejercicio con x y con y. Y la única manera que termine con x y con y es reemplazando u por lo que valía, y ahí sí termina el ejercicio y me queda que x es igual a c por e elevado a la menos primitiva de y sobre x, porque nosotros habíamos llamado a u como y sobre x. Y ahí el estudiante tiene la finalización de esta demostración. Entonces, presten atención que esto sigue acá. Vamos a indicar con flecha cómo sigue. Esto viene de acá, pasa acá. Esto de acá viene para acá. Y por último termina con este procedimiento. ¿Estamos? O sea que ahí más o menos estaría indicado todo el proceso y el camino que el estudiante debe hacer para resolver. ¿Alguna pregunta? ¿Están muy callados? Eso me preocupa. No, profe, ninguna pregunta. ¿No hay preguntas, Juan? Bueno, estos son temas muy, pero muy pedidos en teoría. Es decir, que si me dicen a mí qué porcentaje tiene de que le pregunten una ecuación diferencial, le diría del 90%, para que más o menos tenga una idea de cuando el estudiante estudie la teoría, sabe que tiene que arrancar la teoría por ahí, porque una de las 4 ecuaciones diferenciales seguro le van a preguntar. Insisto, siempre le van a preguntar. Es muy raro un examen que no le tomen una ecuación diferencial. Quiere decir que ahí el loco, a la hora de estudiar, ya tiene un tema prácticamente menos que sabe que le van a tomar. O sea que si el loco no estudió ecuaciones diferenciales, no tiene que ni ir al examen. Insisto, entonces, ecuaciones diferenciales es un tema sumamente importante, al igual que todos los teoremas. Lo que pasa es que los teoremas son muchos más, y entonces ahí sabemos qué teorema me puede tocar. Pero las ecuaciones diferenciales son 4, de las 4 son 3 las que más se toman, y entonces ya se limita, y si hay un 90% de posibilidad de que me toque, evidentemente, si somos muy nabos, si no estudiamos las ecuaciones diferenciales. Bien, y ahora vamos a pasar a la ecuación diferencial exacta. Entonces, escribimos como título, ecuación diferencial exacta. A mi criterio, es una de las más fáciles de resolver y de reconocer. Por eso siempre el estudiante, cuando se encuentra con la ecuación diferencial, lo primero que tiene que hacer es probar primero si puede separar las variables. Si no puede separar las variables, pasa a verificar si se trata de una exacta, porque es la más fácil de reconocer. Y si no es así, no le queda otra alternativa que debe ser homogénea. Y ahí prueba también si es homogénea. Ese sería más o menos el camino y el proceso cuando el estudiante se encuentre con la ecuación diferencial, cómo hace para identificar, para poder resolver. Si él no identifica de qué ecuación diferencial se trata, no la va a poder resolver porque cada ecuación diferencial se resuelve de una manera distinta y ustedes lo vieron.
Las más sencillas son, para mi criterio, la de variables separables y las exactas. Las exactas tienen dos motivos por la que Massa dice de que se trata de una ecuación diferencial de fácil resolución. ¿Por qué? Porque es muy fácil reconocerla, ahora vamos a ver, y segundo, tiene una fórmula, o sea, el loco se aprende de memoria la fórmula para resolver la ecuación diferencial exacta y se terminó el problema, ¿está? Pero obviamente que para eso hay que hacer muchos ejercicios para aprender a reconocer cómo yo me doy cuenta de que estoy en presencia de una ecuación diferencial exacta. Bien, entonces Massa va a escribir una ecuación diferencial. Entonces Massa escribe y el estudiante se da cuenta que esta es la tercera ecuación diferencial que vemos y todas empiezan igual. Y ese es el riesgo. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar una ecuación diferencial si en la de variable separable escribí lo mismo, en la homogénea termino de escribir lo mismo y en la exacta exactamente lo mismo? No es que me chupé hoy ni es que me tomé más de lo normal en el desayuno, sino que simplemente las tres ecuaciones se escriben exactamente igual. Y eso es lo que hace complejo esto, que cuesta darme cuenta de qué ecuación diferencial se trata, porque son todas muy parecidas. Y de hecho, fíjense que comienzan igual las tres ecuaciones, la de variable separable, la homogénea y, en este caso, la exacta. Pero bien, nosotros lo que vamos a hacer es suponer, vamos a hallar el diferencial de una función phi. Entonces, si yo calculo el diferencial de una función phi, ¿a qué era igual? A la derivada parcial de la función phi con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función phi con respecto a y, todo eso por diferencial de y. Muy bien. Si phi es igual a una constante c, entonces el diferencial de phi es igual a 0. Por lo tanto, me queda a mí que la derivada parcial de phi respecto de x, todo eso por el diferencial de x, más la derivada parcial de phi con, no voy a poner paréntesis, la derivada parcial de phi con respecto a y por el diferencial de y es igual a 0. Y el estudiante ahora, preste atención, vamos a enumerar esto. A esto lo voy a llamar 1 y a esto lo voy a llamar 2. Si el estudiante compara el 1 con el 2, son expresiones equivalentes. Y si son expresiones equivalentes, fíjense, diferencial de x con diferencial de x, diferencial de y con diferencial de y, el 0, todo, puedo llegar a la conclusión. Entonces escribo acá, si comparo 1 y 2, nos queda. Si el loco compara esas dos cosas, ¿a qué conclusión llega? Llega a que P, vamos a hacer al revés, que la derivada de phi respecto de x es igual a P de xy. Y la derivada de phi respecto de y resultó ser igual a Q x de y. ¿Me va siguiendo la clase hasta ahí? Lo que vamos a hacer nosotros es derivar de nuevo todo esto, con la única salvedad que yo voy a derivar a phi, que está derivada con respecto a x, la voy a derivar respecto de y. Y a la otra, que está derivada con y, la voy a derivar con respecto a x. Entonces, esto me va a quedar así. Entonces, derivada segunda de phi con respecto a x y con respecto a y. Si yo derivé esta con respecto a y, acá también tengo que hacer lo mismo y pongo derivada parcial de p respecto de y. Y ahora hago lo mismo acá, pero esta que está derivada de y, hago derivada segunda de phi con respecto a y con respecto a x. Eso sería lo mismo que haga la derivada de q respecto de x. Y ahora le pregunto a la clase, a ver si está
tan atento, los primeros miembros, ¿qué son? ¿Son iguales, profe? ¿Por qué? Muy bien, son iguales, pero ¿por qué? Porque son las derivadas cruzadas. Y por el teorema de Schwarz decía que las derivadas cruzadas eran iguales. Entonces, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Y entonces vamos a escribir eso acá abajo y decimos, por el teorema de Schwarz, los primeros miembros son iguales. Por lo tanto, los segundos también. Y ahí llegamos a una conclusión muy importante. ¿Ven si escribo acá abajo? Sí, profe, se ve. Un poco sí se ve. Bien, entonces llego a la conclusión que la derivada de P con respecto a I tiene que ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Eso que Massa escribió acá con colorado es la condición necesaria y suficiente para que esta ecuación 1 sea una ecuación diferencial exacta. Repito, esto que Massa recuadró acá con colorado es la condición necesaria y suficiente para que la ecuación diferencial que Massa puso como 1 sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, fíjense que es muy fácil probar porque el estudiante deriva a P respecto de I y me tiene que dar el mismo resultado si deriva a Q respecto de X. Eso es lo único que tiene que hacer el estudiante para corroborar que se trata de una ecuación diferencial exacta. Toda esta demostración solo fue al efecto de que el estudiante pueda corroborar o indicarme a mí cómo hace él para saber que esto es una ecuación diferencial exacta. Entonces, repito, esto que está acá, esta última expresión, y eso es lo que tiene que escribir el estudiante, es la condición necesaria y suficiente para que la expresión 1, o sea, la ecuación diferencial, esta que está acá, sea exacta. ¿Qué tiene que hacer el estudiante en la práctica para saber si esa ecuación diferencial es exacta? Toma a P, es decir, el que tiene el diferencial de X, y lo deriva respecto de Y. Toma al que tiene el diferencial de Y y lo deriva respecto de X, siempre obviamente en forma parcial. Si esas derivadas resultan ser iguales, se trata de una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Porque ahora comienza la resolución. Todo esto fue para contarles a ustedes cómo yo sé que esa ecuación diferencial es exacta. Y acá ponemos resolución. Y ahí comenzamos a encontrar la fórmula que me permite a mí resolver la ecuación diferencial exacta. ¿De dónde empiezo? Yo voy a empezar justamente diciendo lo siguiente. Vamos a suponer de que, porque nosotros lo que buscamos es la función phi que es una constante. Entonces acá ponemos, buscamos la función phi igual a una constante. Entonces, ¿qué sucede? Yo sabía que P de X y era igual a la derivada de phi respecto de X. Eso lo dijimos acá. Entonces, si yo necesito conocer phi,
y conozco la derivada, ¿qué proceso tengo que hacer? Tengo que hacer la integral. Entonces, integramos la derivada de phi con respecto a x, todo eso diferencial de x, va a ser igual a la integral de p de xy diferencial de x, más una constante que depende de y. Porque ustedes saben de que como mi función p depende de dos variables, de x y de y, ustedes sabían de que cuando yo derivaba una integral paramétrica, el resultado me quedaba en función de la otra variable. Entonces la constante va a depender del valor de y. Y ustedes saben que la integral de una derivada me queda la función. Entonces yo llego a que la función pi resultó ser la integral de p de xy, diferencial de x, más la constante iteración que depende de y. Y ahora tengo otro problema. No conozco esto que está acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé, para encontrar esto, lo que vamos a hacer es justamente buscar la forma de que yo pueda encontrar este valor c de y. Entonces, buscamos la otra alternativa. Sabíamos que phi no era nada más ni nada menos que la derivada de phi respecto de y era q de x. Y eso ponemos acá. La derivada de phi respecto de y era igual a q de x y. Como yo ya conozco phi acá, tengo esta fórmula, lo que hago entonces es lo siguiente. Entonces, esto me queda así. La derivada de phi respecto de y, que es igual a q de xy, esto va a ser igual, y acá hago así, ¿ves? La derivada con respecto a y de la integral de p de xy, todo eso diferencial de x, más c' de y. Porque yo estoy derivando respecto de y. Entonces acá puedo poner tranquilamente c' de y. Entonces ahora, mi incógnita es c' de y. Ponemos acá c' de y es igual, vamos a escribir bien, c' de y es igual. Esto que está sumando lo escribo restando y me queda q de xy menos, ojo como escribimos, la derivada parcial con respecto a y de la integral de p de xy. Ahí tenemos despejado c' de y. Entonces le hago la pregunta al estudiante. Si yo conozco la derivada y quiero conocer la función, ¿qué operación tengo que hacer? Integrar. Entonces, ponemos acá, integramos respecto de y. Ponemos acá, integramos respecto de y. Entonces, el estudiante le queda así. La integral de c' de y, todo eso diferencial de y, todo eso diferencial de y, es igual a la integral de todo eso, de q, vamos a poner un corchete, de q de xy menos la derivada con respecto a y de la integral de p de x y, acá me olvidé de poner diferencial de x, diferencial de x. Cierro el corchete, diferencial de y. Bueno, ya prácticamente estamos a un paso de terminar, porque esto que está acá me va a quedar c de y. O sea, la integral de una derivada me queda la misma función. Entonces me quedó que es todo esto que está acá. Entonces me quedó, vuelvo a escribir lo mismo, q de xy menos la derivada con respecto a y de la integral de p de xy, diferencial de x, cierro el corchete, todo eso diferencial de y. Y miren lo notable de esto. Encontré el valor de c de y. Quiere decir que eso que está ahí, tomamos el marcador, vemos con la flecha y lo reemplazo en ese lugar. Entonces, si quieren, pueden poner, acá pueden poner 1, y a esto le ponen 2, y pueden escribir reemplazo 2 en 1. Vamos a hacer lo siguiente. Ponemos acá reemplazo
2 en 1. Y ahora sí completamos la flecha. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago el reemplazo? Me quedaría que phi resultó ser igual. Ya tenía esto. La integral de P de xy diferencial de x más C de I. Y C de I es lo que acabo de escribir, o acabo de demostrar, y esto me quedó así. Q de xy menos la derivada con respecto a I de la integral de P de xy, todo eso diferencial de x, cierro, diferencial de I. Ahí prácticamente terminó. Vamos a escribir, si ustedes logran ver ahí acá abajo, ¿puedo escribir acá abajo o no? Sí, profe. Phi, ¿qué era? Phi era una constante. Entonces, lo que se hace es escribir un paso más, escribiendo todo lo mismo, pero igualado a C. Entonces me queda la integral de P de xy, todo eso diferencial de x, más la integral corchete de Q de xy, menos la derivada con respecto a y de la integral de P de xy, diferencial de x, cierro corchete, todo eso, diferencial de y, igual a c. Entonces, recuadramos eso, a ver si podemos recuadrarlo. Espectacular. Ahí quedó. Yo, para no volver a cortar la demostración, y ahí quedó. O sea, logré que quede todo en una sola pizarra, que es bastante complicado esto. Bueno, ahí tienen la demostración. Esto, para aprenderlo, hay que escribirlo un montón de veces y no va a haber problema el estudiante para resolver. ¿Estamos? Bueno, esta primera parte, la que está a la izquierda, sería a la izquierda mía, sería a la derecha de ustedes, es lo que me dice que esto que está acá es una ecuación diferencial exacta. Y lo que está a la izquierda de ustedes es justamente la resolución, es decir, cómo resolvemos. Y el estudiante en la práctica solamente aplica la fórmula esta que tienes acá. Entonces, esta fórmula se la van a tener que aprender de memoria para poder aplicarla. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. pero si en el final nos piden demostración o la teoría, le decimos solo la parte izquierda. No, O también la resolución. no. Vos tenés que hacer todo. Todo. Porque vos le tenés que contar al tipo cómo vos sabés de que esto es una ecuación diferencial exacta. ¿Entendés o no? Sí. No. Lo que hace Massa en la pizarra es lo mínimo que ustedes tendrían que hacer para rendir el examen. O sea, no le podemos sacar absolutamente nada. Esto está todo estudiado así y es la manera más fácil de que yo tengo para poder enseñarles a ustedes cosas que son terriblemente complicadas. Esto que estamos dando no es cosa sencilla, ¿eh? Por eso yo reconozco que lo más difícil que hay en el cálculo es resolver las ecuaciones diferenciales, y tanto de teoría como de práctica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, borramos entonces. Creo que ya saqué foto, ¿eh? ¿Me pueden verificar? Sí. Y ahora vamos a la última ecuación diferencial, que obviamente no es fácil, pero sí, lo único que tiene de bueno por ahí es que es fácil de reconocer, a veces no tanto. O sea que por eso no me quiero comprometer con decirle, no, esto es una pavada, al contrario, prefiero dimensionar y que ustedes mismos después se den cuenta. La verdad que no era tan complicado, pero es complicado. Cuando se pongan a hacer los ejercicios, van a ver que resultan ejercicios bastante complejos. Y para eso tiene que tener experiencia, no solamente el que le enseña, sino ustedes mismos van a tener que recurrir a poder resolver. En
En el libro ese que le recomendé, de Celina Repeto, que creo que ya está en el grupo, ahí también hay ecuaciones diferenciales. O sea que pueden usar ese libro como para aprender a hacer las ecuaciones diferenciales. Vamos entonces a la ecuación diferencial. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Porque obviamente, no sé, uno de los estudiantes me preguntó qué hacemos con la ecuación lineal de segundo orden. Bueno, ese caso no la vemos, son interesantes, son lindas de hacer, pero lamentablemente no alcanza el tiempo para verlas, por eso nunca la damos. Así que bueno, entonces, vamos a empezar. Les voy a mostrar las distintas formas que puede aparecer la ecuación diferencial. La más común de todas, o con la que nosotros normalmente trabajamos, dice así: diferencial de y más un polinomio que depende exclusivamente de x, todo por y, diferencial de x igual a q de x, diferencial de x. Esa es la ecuación diferencial lineal respecto de y completa. Esa está completa. Hay otra que aparece así, más sencilla, ponen y' más p de x por diferencia, perdón, p de x por y igual a q de x. Y la otra es que escriban así, diferencial de y sobre diferencial de x más p de x, todo por y, igual a q de x. Cualquiera de las tres formas son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden respecto de y. Es decir que de estas cualquiera de tres formas, que son exactamente iguales, puede aparecer el ejercicio. Si el ejercicio dice y', el estudiante tiene que tratar de escribirlo porque le resulta mucho más cómodo escribirlo así, y si está así, multiplica todo por diferencial de x y llega a la primera. O sea, lo ideal es tener como la primera opción, porque de esa manera nosotros demostramos. Repito entonces, la primera opción es la forma ideal, pero puede aparecer escrita de estas dos maneras que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver una ecuación diferencial lineal? Entonces, vamos a dividir la pizarra y vamos a trabajar primero con primer caso. El primer caso, que es muy fácil, que no siempre aparece, es que q de x sea igual a 0. Si q de x es igual a 0, es muy fácil la resolución porque se resuelve mediante variables separables. Fíjense cómo quedaría. Quedaría así: diferencial de y es igual, perdón, diferencial de y más p de x por y, todo eso, diferencial de x, es igual a 0, porque q de x es 0. Y lo único que hay que hacer es rajar esta y de acá, que está con el diferencial de x, me molesta, entonces divido todo por y, y me queda así: diferencial de y sobre y más p de x, diferencial de x, igual a 0. Y ahí el loco llegó a una ecuación de variables separables, donde tiene que integrar. Entonces integra esto, le queda la integral del diferencial de y sobre y, más la integral de p de x, diferencial de x, y acá la integral del 0 la escribe como logaritmo natural de c. ¿Por qué escribe como logaritmo natural de c? Porque justamente acá me va a quedar logaritmo natural de y más la integral de p de x, diferencial de x, igual al logaritmo natural de c. O sea, es algo parecido a lo que hicimos en la homogénea. Divido la pizarra para continuar.
Y presten atención. Entonces acá, esto viene restando, y esto también, me quedaría así, logaritmo natural de I, menos logaritmo natural de C, es igual a menos la integral de P de X diferencial de X. Aplicando propiedad del logaritmo, esto me quedó I sobre C, es igual a menos la integral de P de X diferencial de X, espejo, haciendo la operación contraria del logaritmo, que sería E elevado a la menos integral de menos P de X diferencial de X, y por último digo que I es igual a C, que multiplica a E menos la integral de P de X diferencial de X. Bueno, esa sería la resolución cuando Q de X sea 0. Entonces, ahí tenemos la primera parte. Algunos estudiantes no hacen esto, inclusive no hacen eso porque hay profesores de teoría que no dan este caso. Pero este caso no suele aparecer, pero si aparece, directamente aplico la fórmula. Bueno, de hecho, vamos a llegar a una fórmula para la resolución de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces acá pongo segundo caso. Y el segundo caso que nosotros vamos a demostrar es justamente el caso de que Q de X sea distinto de 0. O sea, el primer caso es cuando Q de X sea distinto de 0, sea igual a 0, y el segundo caso es que sea distinto de 0, que esté completa. Entonces vamos a partir de esta ecuación diferencial. Entonces decimos lo siguiente: diferencial de Y más P de X y diferencial de X es igual a Q de X diferencial de X. Bueno, para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, se hace un cambio de variables. Se llama a I, lo vamos a llamar como el producto de U por B. Pero si vamos a cambiar a I por U por B, también tengo que cambiar el diferencial de I, y el diferencial de I es U por diferencial de B más B por diferencial de U. Muy bien. Esas cosas que están ahí, las vamos a reemplazar en mi ecuación diferencial. Y miren lo que queda. En vez de poner diferencial de I, voy a poner justamente U por diferencial de B más B por diferencial de U. Más P de X queda como está, pero el I se reemplaza por U por B. Y acá Q de X queda exactamente igual. Síganme porque esto es importante. En estos dos términos hay un factor común que es justamente B. Entonces esto me queda así: Q por diferencial de B más, pongo B, corchete, me queda diferencial de U más P de X, todo eso por, perdón, acá me olvidé el diferencial de X. Esto es igual a Q de X diferencial de X. Entonces acá me queda diferencial de U, P de X por la U, diferencial de X, cierro el corchete, y acá me queda directamente Q de X diferencial de X. Bien, a los efectos de la demostración vamos a proponer de que esto que está acá dentro del corchete sea 0. Repito, a los efectos de la demostración vamos a proponer que lo que está dentro del corchete sea igual a 0. Entonces yo creo un sistema de ecuaciones diferenciales. Repito, vamos a proponer que lo que está dentro del corchete, o sea, la expresión esta que está acá, sea igual a 0. Entonces me va a quedar a mí un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces podemos escribir acá, si ustedes quieren, que el diferencial de U más P de X, todo por U, diferencial de X, lo hacemos igual a 0. Y entonces ahí queda el sistemita de ecuaciones de esta manera. Me queda diferencial de U más P de X por U diferencial de X, lo igualo a 0. Y si esto vale 0, ¿qué me queda? Me queda U por diferencial de B igual a Q de X diferencial de X. Fíjense, ahí tienen el sistemita
de ecuaciones diferenciales. Entonces, tomo la primera, voy a resolver la primera. Y si ustedes observan, la primera no es nada más y nada menos parecida a esta que hicimos acá recién. Fíjense que me queda esto que está acá, ¿ves? Me queda lo mismo. O sea que vamos a hacer separación de variables. Entonces ponemos así, diferencial de u más p de x, todo por u, diferencial de x, es igual a 0. Dividen todo por u, le queda diferencial de u sobre u más p de x, diferencial de x, igual a 0. Ahí hicimos separación de variables, integramos, le queda la integral, vamos a hacerla acá, la integral del diferencial de u sobre u más la integral de p de x, diferencial de x, con la única salvedad que acá Massa puso logaritmo natural de c y acá sigo con 0, porque el c va a venir más adelante. Entonces, esto me quedaría logaritmo de u igual a menos la integral de p de x diferencial de x. Por lo tanto, despejando u, miren lo importante de esto, me quedó que es e a la menos integral de p de x diferencial de x. Y eso lo recuadro porque es muy importante a la hora de la resolución. Entonces, Massa recuadra, ahí llegamos a conocer u. Ese u que está acá, lo reemplazo en la otra ecuación. Entonces, fíjense, en vez de poner u, yo pongo e elevado a la menos p de x a la integral, digo, a menos integral de p de x diferencial de x. Todo eso por el diferencial de b igual a q de x diferencial de x. Presten atención a lo que Massa le explica acá. Esta expresión, que está acá, vendría a dividir, pero como tiene exponente negativo, la puedo escribir en el numerador con exponente positivo, es decir, que esto me quedaría directamente así. Me quedaría e a la menos, perdón, e a la integral positiva de p de x diferencial de x, todo por q de x diferencial de x. Y como yo tengo el diferencial de b y estoy buscando b, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Entonces integro el diferencial de b, sería la integral de todo esto. Entonces me queda la integral de e a la integral de p de x diferencial de x, todo por q de x diferencial de x. Entonces, la integral del diferencial de b es b. Y llego que es la integral de e elevado a la integral de p de x diferencial de x, todo eso por q de x diferencial de x. Entonces vuelvo a recuadrar eso, porque el estudiante se da cuenta que ya prácticamente terminamos, porque ¿quién era I? Era el producto de u por b. Acá está u, acá está b. Terminó el problema. O sea que I, escribimos acá, es igual a u, que es e elevado a la menos integral de p de x diferencial de x, todo eso que multiplica, abrimos un corchete grande, a la integral de e a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x. Cierro el corchete. Y ahí viene más c. O sea que ahí recién aparece la constante integración. Y ahí recuadramos. Y esta última parte es la fórmula que tendrían que aplicar ustedes en el práctico para resolver las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Qué tiene de peligroso esto? Esta última integral, como aparece la e, generalmente es por partes. Es decir que a veces esta integral, a la última que tenemos que resolver, es bastante compleja. A veces no. Todo depende del ejercicio. Pero de 10 ejercicios, qué sé yo, hay un gran porcentaje, 7 u 8, que se nos complicaría la resolución de esa última integral. ¿Está? Obviamente que cuando nosotros resolvemos las integrales, se las damos a ustedes,
buscamos integrales que sepan hacerla. No le damos una integral que sea imposible de hacer. Así que en la mayoría de los casos, los profesores que hacen los exámenes, primero lo resuelven ellos y ven si es posible resolverlo por un estudiante. O sea, o debería ser así. ¿Está? Profe, Sí. ¿puede explicar por qué en el primer caso 0 pasa a ser logaritmo natural de 0? Porque Por la favor. integral del 0, esto es muy común y esto seguramente te lo va a explicar el profesor de práctico. La integral del 0 es una constante. Entonces, el logaritmo de una constante sigue siendo una constante. Pero justamente, en vez de poner c, ponemos logaritmo, porque ya hay un logaritmo y yo puedo aplicar las propiedades del logaritmo. ¿Entendés o no? Entonces, va a resultar muy sencillo en el práctico, en vez de poner c, si hay logaritmos en la solución, poner, en vez de c, poner logaritmo de c. ¿Entendés, Luca? Sí, profe. Es un Gracias. artificio matemático, no hay ninguna definición por la cual hacemos eso matemáticamente. La única explicación es la que yo te doy, es que la integral del 0 te da una constante. Y esa constante, en vez de ponerla c, pones logaritmo natural de c. ¿Y el por qué? Porque a la hora, después para poder despejar la y o la variable que sea, vos podés aplicar las propiedades de los logaritmos. Es la única explicación que tiene por qué usamos logaritmo de c. Inclusive a veces se usa raíz cuadrada de c, o sea, toda forma que sea para poder simplificar el ejercicio. O sea, c puede tomar el valor que vos quieras siempre y cuando sea una constante. ¿Está? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el examen, ¿hay que hacer el primer y el segundo caso o solo uno de los dos? Acá sí, en realidad, este que está acá es buena pregunta. Yo lo doy porque así aparece en la mayoría de los libros. Pero no es un caso que aparezca, porque en realidad si aparece una cosa como esta, sería una lineal, pero también sería de variables separables. O sea, que esta estaría incluida en la variable separable. Pero no está mal hacerlo, porque eso demuestra que sabés y manejás el tema. Ahora, hay otros textos que directamente te muestran cómo es la ecuación diferencial y arrancan con la resolución, que tampoco está mal y no te dicen absolutamente nada. O sea, no te quitan puntos ni nada, porque inclusive, insisto, hay profesores que no dan esta parte.